con todos ustedes, con todos vosotros, vamos a iniciar la segunda sesión en la que hemos titulado Retos en el acceso y, como decíamos, vamos a hablar no solamente de los retos de acceso, sino los retos de acceso a qué terapias, a qué procedimientos, a qué medicamentos. Tenemos con nosotros a Juan Carrión Tudela, que es el presidente de FEDER, por todos conocidos, al coordinador científico de la Estrategia de Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud, Francesc Palau, a Daniela Rivas, presidente de la Federación Española de Hemofilia, para el tema concreto, y a Juan Estevez Álamo, que es el representante que tenemos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Muy bienvenidos todos y vamos a empezar sin ninguna dilación. La palabra de Juan Antonio, de Juan Carrión. Por favor, Juan. Bueno, pues muchas gracias, Ignacio, y gracias a Fundación Bamber, a Gencime Sanofi y de manera especial a los compañeros que me acompañáis en esta mesa y también agradecer a Daniel Aníbar García como presidente de la Federación Española de Hemofilia el extraordinario trabajo que venís desarrollando y sois la historia, ¿no?, del trabajo de enfermedades raras en nuestro país. Bueno, en esta mesa y en estos breves minutos que tenemos la oportunidad de compartir, yo quiero situar las dificultades que tenemos los pacientes en el acceso a los medicamentos huérfanos en nuestro país. Venimos de una mesa en donde hemos puesto en valor la importancia de que los pacientes participen en la toma de decisiones y, sobre todo, que la investigación esté muy presente, porque cuando hablamos de enfermedades raras, la investigación es el futuro y la esperanza. Pero tenemos que tener presente que solo el 20% de las enfermedades raras se investigan. Pero cuando hablamos de tratamiento y de medicamentos huérfanos, hay un dato que nos tiene que ayudar a reflexionar, y es que solo el 5% de las más de 6.172 enfermedades raras identificadas disponen de un medicamento huérfano. Y esto, traducido en el contexto internacional, el contexto europeo, pues estamos hablando que hay 116 medicamentos huérfanos autorizados y comercializados en Europa, de los cuales solo 46 están autorizados y comercializados en España. Estos eran datos que publicaba el estudio más reciente de AELMU. Y hay otro dato que también nos tiene que situar, ¿no? Y es que 6 de cada 10 medicamentos huérfanos que se autorizan en Europa no logran la financiación en España. Y a mí también añado otra gran preocupación que tenemos los pacientes, ¿no? Y es que esos medicamentos que están autorizados y comercializados en España, pues no en todas las comunidades autónomas se tiene un igual acceso, ¿no? Hay situaciones de inequidad, de desigualdad en el acceso, y esto hay que ponerlo de manifiesto porque entre todos tenemos que, juntos y unidos, con los responsables políticos, buscar una solución que dé una respuesta integral y que garantice un acceso en equidad a cualquier paciente que lo precise, porque si no estamos situando el acceso a un medicamento huérfano en función del código postal de residencia del paciente, y esto es algo que no tenemos que tener muy presente. Y cuando hablamos de enfermedades raras, pues yo simplemente os lanzo una pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué imagináis? ¿Cómo se siente una familia, un papá, una mamá que sabe que existe un medicamento huérfano para abordar la enfermedad con la que convive su hijo y que no puede acceder a él, ¿no? Pues la verdad que aquí podríamos estar toda una tarde intentando buscar una respuesta a esta pregunta que nos realizamos, ¿no? Y es que cuando hablamos de medicamentos huérfanos, pues si esa situación de dificultad por la que pasan, es decir, pensar que en el año 2020 se financiaron 5 nuevos medicamentos huérfanos, y eso suponía un 45% menos que en el 2019, ¿no? Y esto pues todavía pues nos agrava esta dificultad. Pero es que cuando hablamos de accesibilidad, es decir, pues hablamos de periodos que el periodo de fijación y precio para que un medicamento se comercialice en España, algunos de estos medicamentos tienen demoras que superan incluso los 2 años, llegan incluso a superar hasta 4 años ese proceso administrativo de fijación y precio. Y cuando hablaba de esas situaciones que todavía se dificultan en las comunidades autónomas,
es que si ya existe una agencia europea que aprueba la autorización de un medicamento, existe también una agencia española, pues luego también generamos eso en el contexto autonómico, establecemos órganos de evaluación de medicamentos, ¿no? Que también pues muchas veces condicionan o no el acceso a un medicamento huérfano. Y esto pues genera dificultades. Hemos visto cómo pacientes se tienen que empadronar en una comunidad vecina para tener acceso a un medicamento huérfano que en su comunidad pues no se tiene, ¿no? Y esto es un escenario que tenemos en nuestro país. Y otro escenario y otro punto de inflexión importante que se situó en nuestro país fue el documento que desde la Dirección General de Cartera Básica de los servicios de nuestro Sistema Nacional de Salud y Farmacia, ese informe que en el año 2019 impedía a las comunidades autónomas a incluir en su cartera de servicios y, por tanto, financiar con fondos públicos los medicamentos que no tuvieran una resolución expresa de no financiación. Y esto ha dificultado, ¿no? Porque las competencias siguen siendo en el contexto autonómico, pero esto sí que ha dificultado todavía más la accesibilidad a los medicamentos huérfanos. Y esto también nos sitúa en otro escenario, ¿no? Es decir, muchas veces el paciente no solo que tiene que intervenir en estas situaciones y situar esas situaciones de inequidad y de desigualdad en el acceso a medicamentos huérfanos, que tiene incluso que judicializar en un proceso judicial contra un órgano, contra la administración, para garantizar un acceso en equidad a un medicamento huérfano. Y eso en nuestro país ha existido. Tenemos ya sentencias muy recientes, una de hace apenas unos días que tenía conocimiento, es decir, y es muy triste que tengamos que llegar al escenario judicial para poder garantizar un acceso a un medicamento huérfano en nuestro país. Por lo tanto, yo creo que la reflexión es importante. Tenemos ahora dos retos por delante, uno a nivel internacional, como es la revisión del marco regulador de medicamentos huérfanos y pediátricos, otra en el contexto nacional, como es la revisión del Real Decreto sobre medicamentos en situaciones especiales. Y desde FEDER lo que venimos a trasladar es que es necesario garantizar el acceso, es necesario garantizar la equidad independientemente del código postal donde resida el paciente, y lo más importante, es necesario también reducir esos tiempos del acceso que son tan vitales cuando hablamos de pacientes que necesitan un medicamento huérfano. Muchísimas gracias, Juan. Ha sido un placer y yo creo que te has ajustado muy bien al tiempo. Y vamos a pasar la palabra a Francesc Palau, que, como decía antes, era el coordinador científico de la Estrategia de Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud. Francesc, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Domingo. Muchas gracias por invitarme a una ocasión a participar con vosotros. Yo voy a compartir aquí una pequeña presentación, si no hay ningún problema. Y bueno, pues lo que decía, es un placer poder estar con vosotros para poder hablar un poco desde la experiencia de años trabajando en el mundo de las enfermedades raras y un poco como coordinador de la estrategia. Todos sabemos que la estrategia fue un punto de inflexión, pero también sabemos que es una estrategia que hay que trabajar sobre ella para poder realmente conseguir resolver las muchas cuestiones que hay en el campo de las enfermedades raras o poco frecuentes, y que Juan Carlos está orientando un poco de... Francesc, no estamos viendo la pantalla correcta para la presentación. Bueno, no os preocupéis, de alguna manera dejo de compartir. No sé por qué ahora no se ve, pero la idea es la siguiente. Un poco tomando la palabra de Juan y un poco una de las áreas fundamentales de la estrategia, y ya no de la estrategia, de la que estamos, es el tratamiento y las terapias para pacientes con enfermedades raras y concretamente los medicamentos huérfanos. Los medicamentos huérfanos sabemos que son aquellos destinados a las enfermedades raras, destinadas no solo al tratamiento y la prevención, también si pueden ser de utilidad para el diagnóstico, y el principio que hay que tener en cuenta a la hora de aplicarlos es el criterio de prevalencia, ¿no? Para enfermedades minoritarias, y en Europa es
menos de 5 afectados cada 10.000 habitantes, por tanto, ese es un criterio fundamental. Pero también otro de los criterios para realmente plantearse la designación de un medicamento como huérfano en la Unión Europea es que haya un insuficiente retorno de la inversión que haya podido haber hecho la industria farmacéutica y que, por tanto, necesite incentivos para poder llegar al tratamiento adecuado con fármacos nuevos, con medicamentos nuevos de condiciones que puedan ser amenazantes para la vida o que sean debilitantes a lo largo del tiempo, es decir, que sean crónicas. También es importante que no exista ningún método satisfactorio previo para diagnóstico, prevención, tratamiento. Sería un poco el criterio de método no satisfactorio y el criterio de beneficio significativo, es decir, que si existe algo, esto dé un valor añadido a aquello que existe desde el punto de vista terapéutico. Y, por tanto, los medicamentos huérfanos y la política de la Unión Europea fue plantear la posibilidad de incentivar en el procedimiento descentralizado, en la asistencia preparada los protocolos, en la exclusividad de mercado, 10 años para los medicamentos en general, 2 años más para si la indicación terapéutica es en la población pediátrica, incentivos nacionales y favorecer la investigación. Y ahí, un poco entrelazando con la mesa anterior, la sesión anterior, y nombrada también por Juan Carrión, la cuestión de los objetivos a los que tenemos que llegar y entre ellos, sobre todo, no solo la accesibilidad, que es fundamental, aquello que existe hay que tener acceso, si está demostrado que puede funcionar, hay que tener acceso fácil y rápido, es algo que además siempre preocupa y preocupa en general no solo en España, sino en Europa a los pacientes, el acceso a los tratamientos y a los nuevos tratamientos que puedan aparecer en breve, en los próximos años. Potenciar para ello la investigación y el desarrollo, que era donde quería llegar. La investigación es fundamental porque si no, el número de medicamentos que tenemos, que no es suficiente ni mucho menos, llega al 5% de las enfermedades raras, por tanto no es suficiente en absoluto, no vamos a disponer de nuevos tratamientos. Y si disponemos de esos tratamientos, investigamos para tener más tratamientos y alcanzamos la demostración de que sí que son útiles para mejorar la calidad de vida, para curar a la persona, pues obviamente es necesario que también la transferencia de resultados sea rápida y la comercialización, la introducción en el mercado de los distintos países y en España en concreto, los comunidades autónomas, sea fundamental. Por tanto, esto es algo que yo creo que es donde hay que incidir mucho en el desarrollo de todas las acciones sanitarias, todas las acciones de ciencia translacional y todo lo que nosotros podamos hacer para que realmente esta parte más débil del binomio diagnóstico-tratamiento de las enfermedades minoritarias pues vaya poco a poco, no solo consiguiéndose el diagnóstico en tiempo adecuado y para todas las enfermedades y pacientes, sino también para la perspectiva del tratamiento en sí y que de alguna manera el proceso de designación de un fármaco como un medicamento como huérfano, rápidamente, si es de calidad, pasa a ser también reconocido como tal, autorizado y además se ha comercializado. Esta idea es fundamental para los medicamentos huérfanos, aumentar el número de medicamentos a través de la investigación. Es fundamental también que no solo los medicamentos se designen como huérfanos, sino realmente tengan calidad, seguridad y eficacia como cualquier otro medicamento para ser autorizado y finalmente cuando usted llegue rápidamente a los distintos estados, distintos estamentos, de manera que dispongamos de ellos a través de la comercialización pertinente. Y esto era un poco lo que quería comentar. Así que muchas gracias de nuevo, Ignacio, y a la Fundación Bamberg por haberme invitado a estar aquí con vosotros y pasar estos minutos, esta hora aquí con vosotros. Ignacio, estás muteado, creo. Perdón, había puesto mute para no molestar. Y quería decir que damos ahora la palabra al presidente de la Federación Española de Hemofilia, Daniel Aníbal García Diego. Daniel, por favor. Muchas gracias. Dentro de las palabras rituales de agradecimiento, especialmente agradecimiento a la gente que esté como yo asomándose a la ventana y viendo un cielo azul. Por lo tanto, tiene especial mérito estar a las 6 de la tarde teniendo un día fabuloso, al menos en Madrid. Y, por supuesto, a Fundación Bamberg, a Sanofi y a Juan Carrión, mi presidente de FEDER, que ha hecho unas palabras muy bonitas motivados por el cariño que sé que me tiene y que nos tenemos y no por la realidad. He tenido la ocasión antes de escuchar la sesión previa y solo un comentario a alguna persona. Mucho cuidado con lo que se desea que se puede llegar a cumplir, ¿no? Creo que hay alguna gente
que quiere hacer una evolución en el proceso de autorización, registro y financiación. No sé si se quiere volver a un régimen como el anterior, en el que todo lo financiado se aprobaba y, por lo tanto, solo se aprobaba lo financiado. Y creo que eso es un paso involutivo y, además, un paso involutivo a lo que hemos conseguido, que la financiación, como dice considerando 14, si no me equivoco, o 13, del reglamento, sea con exclusión de cualquier tipo de interés económico o de otra índole, mirando solamente el balance beneficio-riesgo. Por lo tanto, mucho cuidado con lo que se desea, porque luego llegaremos a tener otros problemas que ya tuvimos y creo que no está bien que volvamos a los errores del pasado. También esto tiene mucho que ver con lo competencial, ¿no? Cada administración tiene sus propias competencias. La Unión Europea tiene las suyas. Claramente dice que no se mete en la financiación, que eso dependerá, como dice, de cada servicio de seguridad social. Y por supuesto, que cada nivel competencial tiene las suyas, ¿no? Y no olvidemos, las comunidades autónomas tienen una competencia, que es la de gestión. Pero también tienen una transferencia de créditos, que es una transferencia de la LOFCA. Por lo tanto, igual lo que hay que hacer, como bien ha dicho nuestro presidente Juan Carrión, es dar créditos finalistas o dar regímenes de financiación finalistas, pero no hagamos un batiburrillo y una confusión entre una cosa u otra. Debe ir por un sitio la financiación, por otro sitio la autorización y por otro la financiación. Y debemos hacer un modelo que todo esté en su sitio, sin batiburrillos y con el respeto competencial. Porque no escucho yo a los consejeros de Fomento decir que el Ministerio de Fomento les diga por dónde hacer la carretera, porque es una competencia propia. Pero no olvidemos que la ley de carreteras marca los criterios de calidad que tienen las carreteras y no dicen que es una invasión competencial. Lo que está claro es que hay un régimen financiero para lo mismo. Pero bueno, no quiero meterme en una discusión de una mesa anterior. Sí, dentro de los problemas de acceso y cómo lo vemos en FEDEMO, mejor dicho, cómo lo veo yo. Hay un problema principalmente normativo. Tenemos una normativa que se ha quedado muy antigua. Cuando me invitaron a participar, me puse a revisar la ley de calidad y la ley de calidad hace referencia todavía a la ley del 90 en el mundo del medicamento. Hace falta que se haga una revisión, hace falta mover las alfombras y descorrer las cortinas y hacer una nueva normativa de los nuevos tiempos. Hacen falta cambios normativos también en la ley del medicamento. Cuando dice la ley del medicamento que la financiación es no discriminada y selectiva con criterios públicos y publicados, yo sinceramente, los únicos criterios que conozco son los de la ley del medicamento. No sé qué criterios son esos públicos y publicados y objetivos que se usan en la financiación de medicamentos. Hace falta lo que llevamos mucho tiempo reivindicando, el nuevo Real Decreto de Precios de Medicamentos y de Producto Sanitario. Hace falta, de una vez por todas, tener una reglamentación de la financiación de los productos novedosos, del futuro. Hablaba otro amigo de la terapia génica. ¿Es fácil financiar terapia génica con el régimen actual de financiación? Yo creo que es prácticamente imposible. Cuando ha habido innovaciones terapéuticas, hemos tenido problemas de que tenemos un Real Decreto que piensa en medicamentos de los 80, en un régimen de los 80, en medicamentos químicos. Yo creo que no piensa ni siquiera ni los biológicos ni los biosimilares, como para pensar que vaya a ser un reglamento, un marco regulatorio válido para los medicamentos del futuro. Por supuesto que hay otro sector básico que debería ser modificado, que es el sector de la participación de los pacientes en la toma de decisión del acceso y de la financiación de los fármacos. Hay un comité asesor de la prestación en la que, tal como dice la norma, tiene que haber expertos en elaboración farmacoeconómica. Me consta que dentro del mundo de los pacientes hay representantes de pacientes que tienen experiencia en este sector. Por ejemplo, sin ir más lejos, el mundo de FEDER. Deberíamos estar los pacientes dentro de este comité asesor de la prestación farmacéutica. Y por último, para acabar, quizás como una buena práctica, o que yo percibo así, la participación del paciente en los IPTs. Creo que la agencia, y luego ahí está Juan que lo puede decir, creo que ha sido modélica en dar la participación de los pacientes a la hora de evaluar los fármacos, tratándonos como a personas mayores, dándonos toda la información y escuchando nuestra voz. Por lo tanto, si me permitís, creo que se puede hacer, se ha hecho, tenemos un buen modelo, el de la agencia en los IPTs, y ¿por qué no seguir copiando a lo que funciona bien? No inventemos cosas nuevas, copiemos lo que sabemos que se puede hacer y se hace bien. Y son ahora mismo 5 minutos desde que he tomado la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel.
Contigo no hacía falta ningún tipo de sincronización. Bueno, pues vamos a terminar la ronda de intervenciones con el representante de la Agencia Española de Medicamento, con Juan Estevez Álamo. Juan, por favor, tienes la palabra. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en la jornada. Gracias al resto de ponentes y gracias por tus últimas palabras, Daniel, que quizá también lo podamos comentar durante el debate. Bueno, voy a hacer una presentación muy breve que tengo aquí preparada. Me decís, por favor, si se ve bien. Sí. Vale. Perfecto. ¿Lo estáis viendo? Sí, sí, muy bien. Perfecto, pues nada, es una presentación breve hablando un poco de medicamentos huérfanos, regulación, retos del acceso. Y bueno, en primer lugar, ¿cuál es el papel del regulador? Un regulador tiene que asegurar que se cumplan unas garantías de eficacia, de seguridad, calidad, pero aquí mezclo quizá un poco opinión personal e institucional y también es un poco no poner trabas al desarrollo, ¿no? Es decir, igual que un árbitro de fútbol, cuanto menos se note que está ahí, mejor. Sabes que está garantizando una seguridad, pero que no sea un conjunto de obstáculos. Y bueno, viendo un poco el desarrollo de la investigación clínica en nuestro país en los últimos años, pues podemos ver que hay una tendencia estable, ligeramente al alza y, por supuesto, un pico en el año pasado, 2020, por razones obvias. Sin embargo, es importante destacar que si quitásemos ese pico de ensayos relacionados con la COVID, los ensayos autorizados siguen siendo superiores al año anterior. Por lo tanto, es destacable que, a pesar de la pandemia que vivimos, haya ensayos en indicaciones diferentes. Y bueno, si nos vamos al ámbito concreto de las enfermedades raras, pues podemos ver también una tendencia estable al alza y con un porcentaje importante sobre el total de ensayos autorizados durante el año. Bien, y yendo concretamente a qué herramientas regulatorias podemos encontrarnos en el mundo de las enfermedades raras, pues como ya se ha comentado, esa designación de medicamento huérfano. Importante no confundir esa designación con la futura posible autorización. Por ese motivo, obviamente, no todos los medicamentos huérfanos alcanzan esa autorización. El tema con el medicamento huérfano, con la designación, es que se puede designar en cualquier momento del desarrollo. Por tanto, no siempre una designación de huérfano va seguida enseguida de esa autorización posible. Por supuesto, hay una serie de incentivos que también comentaremos en el debate, es interesante. Y tenemos también la estrategia Prime a nivel europeo, un poco para hacer un asesoramiento continuado desde el principio, desde las fases iniciales del desarrollo, para que vaya por buen camino. Y luego tenemos la autorización condicional y excepcional, no exclusivamente en el mundo de las enfermedades raras, pero sí que es destacable que la principal diferencia entre estas dos es que en la autorización condicional tenemos que ir aportando los datos que nos faltan, como puede ser, por ejemplo, en las vacunas para la COVID que hemos visto, pero en cambio en la autorización excepcional sí que se admite que haya una falta de datos por la situación epidemiológica o, por ejemplo, por la rareza de una enfermedad. Pero bien, aparte de estas herramientas que ya conocemos, que ya existen, que llevan con nosotros pues incluso 2 décadas, ¿no? Como es la regulación de medicamentos huérfanos, ¿qué nuevas herramientas regulatorias podemos encontrarnos o hacia dónde podemos ir? Pues en primer lugar, una revisión de la regulación existente. Se ha hecho patente que ese reglamento de medicamentos huérfanos ha tenido partes exitosas, pero también partes que se tienen que revisar. Entonces, hay una forma de cambiar la legislación a nivel europeo con etapas muy tasadas. Estamos en ese proceso y sí que se espera que para 2022 haya un nuevo articulado, donde se afinen definiciones, donde se afinen incentivos. Pero aparte de eso, también podemos tener esquemas nacionales de acceso precoz relacionado con datos de práctica clínica real y no solo de ensayos clínicos, y también registros de enfermedades raras. En estos registros de enfermedades raras, lo ideal sería que no se centrase en un estudio o en un medicamento concreto, sino en la historia natural de la enfermedad. Y bueno, voy finalizando porque ¿por qué fallan los planes de desarrollo? Porque a medida que avanza la investigación se demuestra que la hipótesis inicial era errónea, lo cual a menudo es inevitable, pero también porque el plan de desarrollo sea inadecuado, estudios incorrectos o incompletos. Y esto normalmente es prevenible. Esto enlaza directamente con esa estrategia Prime, con el asesoramiento a medicamentos huérfanos, con una comunicación fluida con la autoridad. Me gusta usar la metáfora de que la autoridad se quite la chaqueta, que se quite ese halo de formalidad que puede tener y que sea accesible, que sea un sitio donde sea fácil ir, conversar, debatir.
En concreto, en la Agencia Española del Medicamento, pues tenemos la Oficina de Apoyo a la Innovación y Conocimiento sobre Medicamentos, precisamente para esto, para dar apoyo en cualquier fase del desarrollo, tanto investigación no comercial como investigación comercial. Y bueno, para finalizar, simplemente pues destacar que son necesarias nuevas herramientas de autorización y acceso que no reduzcan los estándares de calidad de una autorización, pero que faciliten el acceso desde una perspectiva en la que investigación, regulación y acceso conformen un círculo que se retroalimente para generar soluciones. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan, de verdad. Vamos a empezar un poquito con el debate. A mí me ha parecido la introducción que ha tenido Juan Carrión muy reveladora. Es decir, primero, vamos a ver, el tema de... una cosa es un medicamento autorizado y otra cosa es un medicamento financiado. Y entonces aquí tenemos el problema que se planteaba, ¿no? Del tiempo que se tarda en fijar el precio, la controversia entre los autorizados y los financiados, si las comunidades autónomas pueden a su vez financiar medicamentos autorizados pero que no están financiados por el Sistema Nacional de Salud, y cómo es posible que haya esa enorme diferencia entre los medicamentos autorizados por la Agencia Europea del Medicamento y por la Agencia Española de Medicamentos. No sé cómo se puede dar respuesta a este tema. ¿Quién puede profundizar en la aclaración de este asunto? Tal vez tú, Juan. Bueno, quizás yo lo que he situado ha sido una contextualización real que tenemos en nuestro país. Evidentemente, yo siempre he dicho que cuando hay buenas prácticas que garantizan una mejor accesibilidad, pues tenemos que ser capaces de mirar a esos países, ¿no? Y hay países, en este caso, como puede ser Alemania, que evidentemente una vez que el medicamento está autorizado, pues se facilita en este caso el acceso y posteriormente se evalúa si el medicamento también pues responde a las necesidades del paciente y en este caso también responde a lo que el medicamento propiamente con la evaluación que corresponda pues ha sido designado, ¿no? Y eso es un escenario y ese escenario del sistema de financiación de medicamentos huérfanos, por ejemplo, alemán, pues es un sistema que deberíamos de por lo menos revisar y mirar, ¿no? Porque genera menos situaciones de inequidad que, por ejemplo, ocurre como en nuestro país. Y evidentemente son muchas. Es decir, pensar que solo 6 de cada 10 medicamentos huérfanos que se autorizan en Europa, esos no logran la financiación en España, ¿no? Y esto, pues, como mínimo nos tiene que hacer revisar y buscar una solución entre todos. A ver, ahora me gustaría ver cuál es la opinión de todo esto por parte del representante de la Agencia Española de Medicamentos. Por favor, Sí. Juan Estevez. Bien, pues efectivamente estoy de acuerdo con lo que dice Juan, mi tocayo. Es un tema escabroso, es un tema importante. En primer lugar, respecto a lo que has preguntado primero, Ignacio, el tema de, efectivamente, diferencia entre autorización y comercialización, ¿no? Al final, cuando un medicamento se autoriza en una autoridad reguladora o en el caso cuando coordina la Agencia Europea en toda la Unión Europea, después de eso tiene que pasar por la fase de financiación de precio. Es una fase que lamentablemente es lenta, ¿no? Es lenta y requiere a veces informe de posicionamiento terapéutico también. Entonces, hasta que no se cumplen todos esos pasos, no hay un verdadero acceso a la medicación. Y luego está la parte, como has comentado bien, de las comunidades autónomas. Aquí tenemos un problema claro, que es el problema del código postal, que ya ha comentado Juan Carrión, que ya se ha comentado en muchos otros foros. Y bueno, lo que voy a decir, espero que se me entienda bien, porque el problema del código postal afecta a muchos ámbitos, afecta a muchos campos. Entonces, cuando hablamos del acceso al medicamento y el problema del código postal con el medicamento, ¿qué estamos hablando? ¿Del polvo que está encima de la televisión del cuarto de Diógenes o de la enfermedad de Diógenes? Y por supuesto que nadie entienda que estoy diciendo que el acceso al medicamento es poco importante, por supuesto que no.
Lo que quiero decir es que hay que abordarlo de manera global, a nivel político, y es un problema que hay que corregir cuanto antes, porque no tiene ningún sentido que yo, viviendo en una ciudad o en otra, tenga un diferente acceso o simplemente una atención diferente en un hospital. Claro, por eso nosotros desde la Fundación hemos dicho muchas veces que vives o te mueres en función del hospital que te toque. O sea, que no solamente es el medicamento, son muchas más cosas, ¿no? Por eso hemos defendido siempre la libertad de elección por parte del paciente. El paciente puede elegir dónde quiere tener el tratamiento, cosa que en Madrid se consiguió, pero lo ideal es que esto fuera en toda España, no en cualquier parte, y que hubiera un sistema también de financiación, que el dinero siguiera al paciente de manera que los hospitales que tienen éxito, porque sus resultados en salud son muy buenos, no quedarán perjudicados por una afluencia de pacientes que no va acompañado del dinero que debe. Me queda la duda entre si un medicamento que estaría autorizado, evidentemente, mientras no se haya fijado el precio para su financiación en el Sistema Nacional de Salud, no es accesible a través del Sistema Nacional de Salud, pero ¿sería posible que el paciente pudiera acceder a ese medicamento pagándolo? Bueno, existe la vía del uso compasivo, existe ese Real Decreto de Situaciones Especiales, y el uso compasivo, por ejemplo, lo que permite es que un paciente pueda acceder a un medicamento que está en una solicitud de autorización de comercialización o en fase de investigación clínica. Entonces, el uso compasivo, efectivamente, una de las opciones, aunque no es la ideal, es que el propio paciente pague el coste del medicamento. Pero, por ejemplo, en el área en el que yo trabajo, que es el área de ensayos clínicos concretamente en la Agencia Española del Medicamento, normalmente lo que existe es un acuerdo con el laboratorio dueño del medicamento. Cuando ve que determinados pacientes se pueden beneficiar de este medicamento, sí que otorgan este medicamento pagando ellos el coste, o a veces también paga el coste el centro sanitario donde se está tratando el paciente. No sé si con la experiencia ahora de la crisis del coronavirus y el uso más masivo de esta opción de uso compasivo, ¿se ha sacado alguna lección que facilite para el futuro este tipo de prácticas? Bueno, hay lecciones aprendidas con todo el tema de la gestión de la COVID, hay lecciones aprendidas respecto, sobre todo también con el tema de la investigación. Me voy a alejar un poco del uso compasivo, que también, pero en el tema de la investigación clínica, por ejemplo, lo que sí se ha visto es que ha habido una gran competencia, incluso dentro de mismos centros hospitalarios, ¿no? Por tanto, esa competición que se puede extrapolar también al mundo de la enfermedad rara o de la enfermedad ultra rara, quizá debiéramos tender más hacia una investigación que se apoyase más la una a la otra, ¿no? Para conseguir mejores resultados. Sí, gracias. Ahora me gustaría preguntar a Francesc Palau, como coordinador científico de la estrategia en enfermedades raras. Si no me equivoco, aproximadamente el 80% de las enfermedades raras son de origen genético, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto cómo la tecnología de la que hablaba anteriormente la doctora Mingot, de vectores víricos, permitía que pudiera mandarse un virus atenuado que incorporaba la molécula que hacía que pudiera modificarse ese gen que está causando la enfermedad, porque es un gen que determina la formación de una proteína, etcétera, ¿no? Entonces, mi pregunta, bueno, y que comentábamos también que, claro, evidentemente, gracias a esa tecnología que se había desarrollado, pues ahora han podido salir vacunas como la vacuna de AstraZeneca de vector vírico, que entra en el núcleo de la célula, o las vacunas de RNA mensajero, ¿no? Porque se conocía esa tecnología y se ha aplicado y hemos podido obtener rápidamente resultados. La pregunta es, ¿cómo se podría incorporar
a la estrategia de enfermedades raras una acción específica en esta materia? Porque antes comentábamos de que la ciencia, en este momento, la medicina está, y la investigación médica está en el ámbito de la medicina molecular y de las terapias génicas, de la genómica, proteómica, metabolómica, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier investigación en estas áreas es muy transversal y favorece y se expande a muchísimas afecciones porque al final el origen de las enfermedades es un origen metabólico, más no, bueno, puede haber enfermedades también provocadas por el entorno, etcétera, ¿no? Pero en general las enfermedades se hacen allí y por tanto esa investigación es muy transversal y puede favorecer muchísimo al resto de las patologías. Mi pregunta es, ¿habéis contemplado alguna forma incorporar esa estrategia en el plan este de enfermedades raras del Sistema Nacional de Salud, Francesc? Bueno, la estrategia ya tiene muchos años. Tiene 12 años en origen y después se revisó en 2014. Se aprobó en 2009. Por tanto, ha pasado mucho tiempo y eso requiere una actualización y un repensar exactamente hacia dónde tenemos que ir. Pero ya, si nos dirigimos a la cuestión de la idea de la estrategia, ya se contemplaba cuando hablábamos de terapias. Obviamente hablábamos de medicamentos huérfanos, que pueden ser de cualquier tipo, pero obviamente incluye los farmacológicos, sean químicos, sean biológicos, y obviamente los que tienen que ver con otro tipo de terapias. Pero además se incluía las terapias avanzadas, que es la terapia génica y que es todo aquello que tenga que ver con terapias celulares, regenerativas, todo aquello que tenga que ver con la biología molecular, con el conocimiento de las moléculas del ADN y del ARN. Ahora se ha demostrado que el ARN también es una molécula diana importante desde el punto de vista terapéutico, con las vacunas de Pfizer y de Moderna, que están basadas en la tecnología del ARN, pero que al fin y al cabo lo que pretenden es provocar que el sistema inmune reconozca un determinante antigénico, que en este caso será el de la proteína que se sintetiza a partir del ARN que se ha introducido a través de la vacuna y que solo irá dirigida hacia esa proteína y al determinante antigénico de esa proteína, es decir, la respuesta inmune que se pueda generar a raíz de la vacunación. Pero sea en el terreno del ARN más cercano, sea en el terreno del ADN y de la terapia génica más clásica o de la edición génica, lo que necesitamos obviamente es investigación a fondo en España, que hemos de estar en ello y hay gente que está en ello, y a nivel mundial para poder incorporarlo. Y de hecho ya se ha hecho. Es decir, una enfermedad grave como la atrofia muscular espinal, y sobre todo la forma más agresiva de inicio en los primeros meses de vida, incluso en el nacimiento, de la forma de Bernie-Hoffman, o tipo 1 de atrofia muscular espinal, hoy en día a través de terapias moleculares que tienen que ver en gran medida con el ARN también, pero por un mecanismo distinto, o la terapia pregénica propiamente del gen, están ya implementándose. El gen se publicó su descubrimiento en el año 95 y desde hace unos pocos años disponemos de ellos. Por tanto, eso está en marcha y estaba contemplado en la estrategia. Lo que ocurre es que hay que actualizar esta estrategia en gran medida también en territorios como es la regulación y la financiación. Y además la financiación y tal vez los fondos de cohesión o el sistema que se llegue a adoptar para que no haya problemas de equidad entre las distintas comunidades autónomas, que es lo que hay que hacer, mantener la equidad o para mantener la equidad, colaborar y aquellos que han dado pasos más hacia adelante pues puedan ser apoyo para los que no han dado esos pasos o los han dado en menos medida, ¿no? Y de alguna manera también, y entiendo que Daniel lo sabrá, que cómo ha cambiado también a raíz de, con el ADN recombinante, cómo ha cambiado el tratamiento de enfermedades como la hemofilia A o incluso la diabetes mellitus con las terapias de insulina, porque de ser tratamientos a partir de factores de coagulación de plasma a pasar a ser de ADN recombinante. Y todo eso se ha ido contemplando, por tanto, eso existe en nuestro sistema. Ahora, nosotros queremos ir más allá. Si hablamos de que solo un 5% de las enfermedades raras tienen algún tipo de tratamiento, obviamente hay un 95% que no. Y eso requiere investigación. Y requiere una investigación que vaya más rápida en la medida de lo posible, que se traslade mucho más rápidamente a la práctica clínica a través de los ensayos clínicos y que después, obviamente, se convierta a través de la seguridad y eficacia en que sea comercializado y accesible con rapidez, por supuesto. Ya, Francesc, yo lo que te planteaba es, ¿por qué no hacer fuerza
en una investigación dirigida exactamente a la modificación de los genes defectuosos. Es decir, utilizando o sea, desarrollando las tecnologías que hoy existen, que hablabas tú, de vectores víricos y de edición genética. Yo hará como 2 años, no más, escasos, en la Real Academia Nacional de Farmacia oí a Juan Carlos Espizúa cómo él contaba que en el caso de la enfermedad de Angelman había conseguido en prueba de laboratorio la edición genética y la sustitución del gen defectuoso por un gen correcto. Y Bueno, como perdón, sí. eso significa que la curación de que lo que pasa es que ese gen no genera una proteína que es necesaria para las interconexiones neuronales, en este caso. ¿Qué es lo que pasa? Que generan proteínas erróneas o que no genera proteínas, es la mayoría de los necesarias, es la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, si hacemos fuerza ahí, seguro que no vamos a beneficiar a una, dos o tres, sino que vamos a beneficiar a la mayoría de ese 80% de enfermedades raras de origen genético. Pero es que eso se está haciendo, no es que no se haga, porque alguien en una conferencia diga algo determinado no significa que ya no se esté haciendo, y lo acabo de nombrar, la atrofia muscular espinal. Ya existe la terapia génica en la atrofia muscular espinal. Terapia génica en el sentido más clásico de sustituir el gen o de aportar a través de virus, de adenovirus y otro tipo de virus que se utilizan como vectores para terapia génica y está ya en el mercado. Por tanto, es algo que se está haciendo para alguna enfermedad. Y se está investigando en más. La edición génica no es tan inmediata como puede parecer. Trabajar sobre el genoma, no solo para el tratamiento, sino para el diagnóstico, no es algo baladí, es algo es una molécula mucho más compleja de lo que parece. Y el ARN también. Y por tanto, uno tiene que saber muy bien lo que está haciendo la edición génica. Lo que propone es cambiar la mutación concreta que pueda tener el gen mutado, por ejemplo, la anemia falciforme, que siempre es la misma mutación y por tanto sería una de las mejores candidatas. Y en ellos está, pero es que cuando uno hace edición génica, también tiene edición génica que no está suficientemente aún depurada, a lo mejor en otras regiones de los genes, y por tanto eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pasó con la terapia génica cuando en lugar de utilizar adenovirus, se utilizaron retrovirus, que aunque fueron muy pocos casos, pero eso condicionó que al aparecer algún caso de leucemia de linfoma, se retrasara la investigación y el desarrollo de la terapia génica. Por tanto, estas cosas no son inmediatas, hay que seguir la investigación y se está investigando. En España se investiga en terapia génica, se investiga en edición génica y además estamos en condiciones de incorporar las investigaciones que se hacen en otros lugares, obviamente, y por tanto de estar en ello. Y en ellos estáis y es así, no hay... Otra cosa es que digamos, bueno, decidimos crear una estructura que fomente de la manera que sea como esté creada mucho más de lo que somos capaces y por tanto invertimos más, invertimos en I+D+, la traslación en la investigación terapéutica y concretamente para enfermedades raras genéticas en todo lo que tenga que ver con cambiar la biología del gen mutado y por tanto mejorar o curar al paciente. Bueno, obviamente es una decisión política que tendríamos que decidir si queremos fondos en ese sentido. Si no hay más fondos en I+D, tampoco va a haberlos en este terreno. Es una cosa que es una decisión política. Sí, no, por supuesto que todo esto requiere maduración. Antes lo decía también la doctora Mingot, que al final esta tecnología que podríamos pensar que es curativa, porque te has sustituido un gen defectuoso, pero durante cuánto tiempo, hasta cuándo, y los problemas que puede tener para que eso de verdad acabe siendo curativo al 100%. Bueno, el acceso al tejido, el sistema nervioso central es mucho más complicado, la mitocondria, para enfermedades mitocondriales es muy complicada, o sea, tiene sus... Sí. Muchísimas gracias, Francesc. Bueno, me gustaría saber, Daniel, ¿cuál es tu opinión sobre lo que estamos hablando en el campo específico de la hemofilia? ¿Qué experiencias tenéis vosotros en ese campo de la hemofilia? ¿Cómo estamos? ¿Qué problemas podéis haber detectado específicos vosotros en el acceso también a estos tratamientos? Lo primero, Ignacio, me vas a permitir que
interaccione con otro compañero, sobre todo con los Juanes, respecto a mi postura sobre autorización y financiación. Creo que es muy importante que haya, como ha dicho Juan, que sea un discurso, un diálogo, un continuo, pero tiene que haber puntos, hitos en el que no confundamos una cosa con la otra, porque imagínate, Juan, que solo pudiese la EMA autorizar lo que se fuese a financiar. Pues claro, hay que saber que hay que financiar y que hay que autorizar como dos elementos importantes. Igual lo básico es que el desarrollo clínico ya vea en el más allá, ¿no? E ir viendo el futuro. Pero hay gente que plantea volver a los años 90, volver en el que solo se autorizaba lo que se iba a financiar. Y eso creo que no es bueno, porque también pone al regulador una presión que no es la que debe tener. Y esto lo comento igual porque he entendido mal la postura. Respecto a hemofilia, lo primero lo ha dicho Francesc, nosotros somos afortunados. Nosotros llevamos desde el año 90 y pico con productos de tecnología del ADN recombinante. Si no me equivoco, en España hay un fármaco autorizado de ADN recombinante del año 90 y pocos. O sea, teniendo en cuenta que la hemofilia A, el factor de la hemofilia A, el gen del factor 8, cuando se secuenció, si no me equivoco, fue el gen más grande jamás secuenciado. Por lo tanto, hemos sido unos afortunados en muchos aspectos. ¿Pero qué hemos notado? Pues hemos notado lo que ha dicho Juan antes. Nosotros nos llevamos por el palo, permitir una expresión, de aquella resolución de la Dirección General de Farmacia de la prohibición de la compra de fármacos cuando tenían resolución negativa de financiación. Una resolución, pues, francamente dudosa y que hizo mucho daño a muchas personas que estaban ya a punto de tener una terapia importantísima para su calidad de vida y que no la tuvieron. Hemos vivido también grandes problemas con la OPR, con la orden de precios de referencia, un elemento que incluso hemos tenido que ir a los tribunales y he de decir, para satisfacción propia, que ganamos una sentencia en el Supremo al Ministerio de Sanidad, reconociendo que no se podía hacer un conjunto terapéutico cuando no se compartía principio activo, solo ATC5, si no es que había por medio un informe en el que regulaba claramente que el ATC5 en este caso era equivalente a principio activo, cosa que desde mi punto de vista es muy dudoso y hacia ahí vamos, ¿no? Hacia ese cambio normativo para que venga reflejado qué es principio activo a efectos de financiación. Nosotros hemos tenido también, pues, una participación muy activa y una gran suerte en que la Agencia del Medicamento, pues, siempre ha tenido una relación con nosotros muy buena y hemos participado siempre en los IPTs, como todas las entidades, ¿no? Pero quizás de una manera, pues, muy precoz. Llevamos participando en los IPTs desde hace, pues, no sé si 7 años u 8 años, ¿no? Por lo tanto, tenemos una experiencia favorable. Si me permites, ¿qué estamos notando, Ignacio? Pues estamos notando quizás una pérdida de interlocución con el Ministerio. Por supuesto que hemos vivido, pues, un año complicadísimo y no quiero decir la palabra pandemia porque ya prácticamente de tanto escucharla nos empezamos a aburrir de la misma, ¿no? Pero es una realidad, ¿no? Pues hemos vivido un golpe transversal que ha parado todo, ha puesto los focos en una cosa y quizás hemos perdido esa capacidad de interlocución con el Ministerio tan básica en poder transmitir al Ministerio, al decisor de la financiación de un fármaco, el interés que tiene para un paciente un fármaco, ¿no? Y es lo que quería comentar antes, los pacientes deberíamos estar regulados en el procedimiento de financiación de los fármacos. Igual que estamos en el IPT y se nos dice qué opina usted de este fármaco y dígale si le gusta o no le gusta o hágame el comentario posible, deberíamos estar en el proceso de financiación y de una manera formalizada. Porque estamos, sí, pero ¿de qué manera? Informal. Y lo peor es estar de manera informal. Porque ¿quiénes están? Los que pueden, de una manera que no es transparente, por lo tanto, formalícese y entonces se podrá dar un trámite de audiencia, hágalo con los taquígrafos y, sobre todo, trátenlo como si fuésemos mayores, porque al final se nos tiene como un poquitín como menores de edad, ¿no? Como niños que requieren tutela, ¿no? Y por eso, y perdóname, Juan, que está tan pesado, la agencia nos ha tratado como mayores y ha creído en nosotros y nos ha puesto también responsabilidades y deberes. Y es lo que pedimos como FEDEMO y creo que es compartido por el presidente de FED, por Juan Carrión, y si no que me corrija, que se nos dé el papel que tenemos y que seamos conscientes de que somos un movimiento bien coordinado, profesionalizado y que respondemos y que somos responsables, no somos pedigüeños. Creo que tenemos una sociedad civil civilizada y que es una sociedad civil que puede ser un buen aliado de la administración, como lo hemos demostrado. Ignacio, no sé si te he respondido a la pregunta como el ejemplo que hemos vivido en hemofilia. Y también, permíteme solo un segundo, la terapia génica, que ha comentado tanto Francesc como Amigot. Hay terapia génica en hemofilia en fases muy avanzadas, incluso una terapia está en feeling ya en los reguladores. Hay que nuestra experiencia.
cuando te coges la ley del medicamento o el Real Decreto, dices, esto no piensa en la terapia génica. Esto piensa en un fármaco químico que se vende por viales, no en un fármaco que se va a inyectar, Dios mediante, una vez en la vida y que va a durar pues igual toda la vida, o que va a durar 10 años, o que va a reducir los sangrados en un porcentaje, ¿no? Por lo tanto, hace falta un marco muy diferente desde mi punto de vista para que el medicamento se vea como un servicio, no como un producto. El servicio de que se da un fármaco y tiene que durar 15 años y controlar los sangrados en el caso de la hemofilia o la movilidad en el caso del AME o lo que sea. No pensar en el vial, porque el vial ya no sirve o no debe servir para estas terapias. Hoy en día lo que debe servir es si funciona, un pago por performance o lo que sea. Pero claro, en terapias que pueden ser para one shot, un golpe en la vida, es que ni el marco de la ley de contratos lo recoge. Por lo tanto, hace falta sentarnos en ver el futuro y hacer un real decreto que nos sirva para los próximos 15 años. Porque lo que hacemos es parches, ¿no? Tenemos un real decreto y a ver cómo lo parcheamos, cómo hacemos. Oiga, no hagamos esfuerzos en parchear, hagamos esfuerzos en construir. Efectivamente, sí. Un comentario en ese sentido de Daniel, en el sentido que dice Daniel, si nosotros ponemos en la balanza el coste del medicamento a nivel de uso ya y de comercialización, y al otro lado el coste de un medicamento que sea curativo, aunque a lo mejor requiera 10 años más tarde una nueva terapia génica, pero 10 años más tarde. Y lo que es el manejo de una enfermedad crónica y todo lo que supone para el sistema en sí, desde el punto de vista económico, pero también para la persona y la familia, los cuidadores, el balance es clarísimo. O sea, por muy claro que sea un tratamiento de un vial, si es una inyección, pongamos, solo una vez, si no es para toda la vida, para repetirlo solo pocas veces en una persona, realmente tenga una curación total o una mejora claramente en calidad de vida. Si uno lo mira desde esa perspectiva, uno gana fácilmente en ese momento, gana el argumento, que es un poco por donde está yendo Daniel. Sí, el problema que tenemos es que nos movemos en una estructura administrativa donde hay presupuestos que son anuales y con una situación muy rígida donde ese retorno de la inversión no se contempla. Es decir, todos los costes que me voy a ahorrar de aquí hasta que se muera el paciente, comparados con el coste de un tratamiento específico que va a tener un resultado curativo, como tú dices, Francesc. Y ese es el problema. Cuando le llega a un gerente de un hospital, le llegan unos cuantos tratamientos de este tipo, le han arruinado el presupuesto. Pero, y eso es lo que hay que cambiar. Ignacio, pero evidentemente no podemos hablar de que en una comunidad haya más pacientes con un determinado que requieran de un tratamiento y que se imputen el coste a un hospital y que eso suponga un obstáculo, porque estamos situando solo el medicamento junto con el coste, ¿no? Y en España existía un fondo de cohesión que precisamente podía dar respuesta a esa cohesión con toda la descentralización de las competencias sanitarias que tenemos. Pero es que es necesario que los presupuestos generales del Estado contemplen partidas presupuestarias específicas que garanticen precisamente esa sostenibilidad y que cualquier paciente que requiera de uno de estos medicamentos huérfanos pues pueda acceder en condiciones de equidad y de igualdad, que yo creo que eso es en lo que tenemos que trabajar. Es decir, porque el derecho a la vida no tiene precio, pero no tiene precio para un paciente que requiere, que dispone de un medicamento huérfano que puede mejorarle su calidad de vida. Totalmente de acuerdo, claro. Lo que pasa es que tendría que haber también una normativa específica para la sanidad, pero ni hay normativa desde el punto de vista de la financiación, porque la financiación ya sabéis que no es finalista, ni tampoco la hay en materia de contratación. Las compras están sometidas a la ley de contratos del Estado. Los hospitales públicos tienen también un régimen contable totalmente presupuestario. Se hace francamente difícil, ¿no? Lo que hay que hacer es cambiar todo eso, evidentemente. Como dice Daniel, necesitamos también unos nuevos modelos, unos nuevos marcos de relación que permitan situarnos en el momento en que estamos, que es el nacimiento de una medicina curativa
y en el nacimiento de una nueva medicina que va a proporcionar muchos beneficios y bueno, en el caso de las enfermedades raras es absolutamente evidente. Bueno, ¿alguna opinión? Todavía tenemos unos minutillos. Un Yo minuto. solo quiero añadir una reflexión más, ¿no? Es decir, estamos hablando de medicamentos huérfanos. Para que existan medicamentos huérfanos es necesario que podamos investigar. Investigar es hablar, como te decía, de futuro y esperanza. España es un país que invierte en investigación el 1,3% de su Producto Interior Bruto. Está lejos de esa media europea que supera el 2% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, tenemos que sensibilizar a nuestros responsables políticos para que inviertan en investigación. El COVID nos ha dejado una lección aprendida. Hemos sido capaces de movilizar recursos en el contexto internacional para que en un tiempo récord busquemos y pongamos a disposición de los pacientes que lo necesitan pues un tratamiento que mejore esa calidad de vida. Pues tenemos que situar esas buenas prácticas para poder mejorar el futuro de personas que convivimos con una enfermedad rara y sin diagnóstico en España. Yo creo que ese recorrido lo tenemos que tener muy presente y sobre todo que garanticemos ese acceso en equidad y en igualdad a cualquier paciente que lo necesite. Bueno, pues nada, damos por finalizado esta sesión porque ahora tenemos a los legisladores, tenemos a los diputados de portavoces de sanidad que creo que habrán estado escuchándonos y empapándose de lo que aquí se ha dicho, a ver qué es lo que ahora les podemos escuchar nosotros, a ver qué dicen. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer, de verdad. Francés, me he quedado con ganas de ver tu presentación, pero bueno, muchas gracias, ha sido todo magnífico. Un abrazo, muchas Gracias a gracias. vosotros. Un Chao. abrazo.